Desde los albores de la humanidad, el hombre ha aceptado como lógica la existencia de fuerzas inteligentes, de seres supuestamente no humanos. Es la primera vez que se registra un hecho similar a este en nuestro país. Decenas de limeños quedaron más que sorprendidos por lo que sus ojos observaban sobre nuestro cielo. Dioses, ángeles, demonios y un sinfín de intermediarios que intervienen directamente en el curso de nuestra vida sobre este planeta. Los textos y legados en el curso de los tiempos ha ido reflejando el acontecer de la historia de la humanidad. Está salpicado de testimonios que ilustran la presencia permanente de objetos volantes. Este martes 17 de mayo se realizó la primera audiencia pública en 50 años en Estados Unidos para abordar el tema de los objetos voladores no identificados, los ovnis. El objeto es dar a conocer y discutir sobre algunos de los encuentros militares con fenómenos aéreos no identificados y evaluar el riesgo potencial que representan para la seguridad nacional. Estas imágenes fueron captadas en Ciudad Obregón, Sonora, en México, donde un vecino del fraccionamiento Monte Carlo captó este humo negro que forma una especie de círculo y a su vez se va desvaneciendo. Que evolucionan de forma inteligente a baja altura sobre la superficie terrestre. La lista de tales avistamientos en todo el mundo y en todas las épocas prueban la actuación de la intervención de una o de varias inteligencias distintas de la nuestra, que forman parte, que integran y continúan durante la historia de la humanidad. Si prestamos oídos al bioquímico inglés Francis Crick, premio Nobel en 1962, por haber descubierto la estructura del ADN, habríamos sido creados por una supercivilización del espacio, que en épocas remotas infectó al planeta Tierra con un microorganismo destinado a desarrollarse en el tiempo hasta llegar a ser lo que hoy somos los seres humanos. Otros científicos secundan este supuesto, como por ejemplo Vsevolod Trotsky de la Academia de Ciencia de la Unión Soviética, para quien la Tierra es un campo de experimentación de nuevas formas de vidas, controlado por seres muy superiores y desconocidas para nosotros. Los más antiguos legados de la humanidad parecen refrendar estos supuestos. Un ejemplo de esto es el Popol Vuh, el libro del consejo de los indios quichés de la gran familia maya. Se dice: y los maestros gigantes hablaron, así como los dominadores, los poderosos del cielo. El tiempo de concentrarse de nuevo sobre los signos de nuestros hombres construidos, de nuestros hombres formados, como nuestro sostén, nuestro nutridor, nuestro invocador, nuestro conmemorador. Haced pues que seamos invocados, que seamos adorados, que seamos conmemorados, el hombre formado, el hombre maniquí, el hombre moldeado. Algo similar se recoge en la epopeya de la creación, cuando pone en boca del dios creador solar babilonio Marduk las siguientes palabras: produciré un sumiso primitivo, hombre será su nombre, crearé al obrero primitivo, en el que caerá al servicio de los dioses, para que ellos puedan descansar tan tranquilos. El testimonio más antiguo que se relaciona con los supuestos dioses y los objetos volantes no identificados sea el que transmiten los aborígenes de los montes de Kimberley, al noroeste de Australia. Cuentan que en tiempos remotos sus dioses trazaron sobre la roca unos dibujos antropomorfos de notable tamaño, los Wanginas.
Tienen rostro carente de boca y rodeado su cabeza por unos semicírculos en forma de herradura. Estos tienen líneas que irradian el círculo exterior. Después de ello y de destruir a los nativos, los huanginas o dioses se transformaron en serpientes míticas y se refugiaron en los charcos cercanos, y cuentan los nativos que de cuando en cuando se los puede ver en la noche en forma de luces que se mueven a gran altura. A gran altura debió moverse también un desconocido aparato volador, inteligentemente guiado, hace ahora unos 11.000 años. Así se desprende de los datos recogidos de los mapas de Piri Reis, que se conservan en el Museo de Topkapı de Estambul. Fueron trazados en 1513 por el almirante de la flota turca Piri Reis y muestran fielmente los accidentes geográficos de toda la costa americana, incluyendo los de la Antártida, con la notable peculiaridad de que en ellos el extremo sur de la Tierra del Fuego enlaza por medio de una estrecha lengua de tierra con la Antártida, allí donde hoy en día las aguas del estrecho de Drake enlazan entre sí los océanos Atlántico y Pacífico. Cotejando los mapas con las fotografías infrarrojas aéreas actuales que reflejan el perfil submarino, se llegó a la conclusión de que realmente había existido este puente de tierra entre los continentes sudamericano y la Antártida a finales de la última glaciación, o sea, hace ahora unos 11.000 años. Piri Reis había reseñado por sus mapas con asombrosa exactitud la costa y las islas, bahía y montañas en la parte que hoy ya no son visibles, sino que están cubiertas por una considerable capa de hielo. El propio almirante Piri Reis indicó en los textos explicativos de su mapa que para su confección se había servido de otros mapas anteriores, entre ellos unos requisados a un marino que había formado parte de la tripulación de Cristóbal Colón y que fue capturado en aguas peninsulares ibéricas. Debemos concluir que alguien trazó con perfección orográfica terrestre de aquella zona del globo hace 11.000 años. Pero ¿quién fue esa persona o quiénes fueron? El cartógrafo americano Arlington H. Mallory afirmó en su día que no se podía imaginar él cómo se pudo trazar ese mapa sin ayuda de la aviación. Vimos anteriormente cómo en un libro como el Popol Vuh, los indios quiché de la gran familia maya decía que nuestros antepasados, que estos eran unos constructores. Pero ahora damos un salto en la geografía y nos vamos a la India, en donde podemos leer la gran epopeya sánscrita del Mahabharata que precisamente Maya, el constructor, el ingeniero y el arquitecto de los Asura, diseñó y construyó un gran habitáculo de metal que fue trasladado al cielo. Era solamente uno de los tantos habitáculos similares y cada una de las divinidades como Indra, Yama, Varuna, Kubera y el Brahma disponían de una o dos aparatos metálicos voladores. El gran sabio de la antigua tradición Narada explica que la ciudad volante de Indra se encontraba suspendida en el cielo interrumpidamente y en el espacio, y estaba rodeada de una pared blanca que producía todas estas construcciones y aparatos voladores, submarinos y subterráneos. Están escritos en la epopeya del Mahabharata con gran lujo de detalles, con detalles de sus medidas y descripción de sus características. También Valmiki, el autor de otra gran epopeya hindú, el Ramayana, nos habla con absoluta naturalidad de los vehículos que a voluntad de sus pilotos volaban libremente por el aire. También eran metálicos y brillaban en el cielo.
Leemos en los textos bíblicos cómo el profeta Ezequiel nos narra su experiencia junto a un vehículo que se le acercó en el río Quebar, en las inmediaciones de la Babilonia, que incluso vio a uno de sus tripulantes, en el cual le habló a él personalmente. Esta visión que Ezequiel tuvo y que está descrita con todo lujo de detalles en los textos bíblicos fue detenidamente analizada por los ingenieros de la Agencia Espacial Norteamericana, hablamos de la NASA. Joseph Bloomer, quien concluyó que lo que vio el profeta fue efectivamente y sin ningún género de ciudad una nave volante. Tanto es así que dicho ingeniero, director de la Oficina de la Construcción de Proyectos de la NASA, rediseñó el aparato descrito por Ezequiel y patentó algunos de sus elementos. También en la Biblia, la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra refleja con precisión los efectos de una explosión atómica anunciada a Lot por dos emisarios que bajaron de las alturas y comieron alimentos en la casa de su anfitrión. Finalmente, en muchos pasajes de los textos bíblicos, comenzando la estrella de Belén, cuya aparición está tan íntimamente ligada al fenómeno Jesús, es como se puede repasar en los evangelios, una estrella que se mueve y que además tiene la facultad de detenerse. No es extraño que una estrella esté aparentemente parada en el firmamento, porque eso es lo natural, como parece que lo están todas las estrellas que vemos normalmente, ni tampoco que es una estrella que se mueve, como es el caso de esta estrella, las fugaces, como los cometas. Lo que sí se sale realmente de lo usual es que haga ambas cosas y que además se demuestre ser inteligente. Salieron y la estrella que había visto en el oriente, podemos leer en los evangelios, iba delante de ellos hasta que se detuvo encima de donde se hallaba el niño. Se le ha querido dar una explicación astronómica a este fenómeno de la llamada estrella de Belén, aduciendo a que se había tratado de una conjugación tercera, una conjugación por aquellas fechas entre el planeta Júpiter y Saturno. En dicha conjunción, los citados planetas se unieron ópticamente en dirección sur, de tal manera que los magos del Oriente, en la ruta que seguían de Jerusalén a Belén, siempre tenían estos dos planetas que formaban una sola estrella delante de ellos. La estrella iba efectivamente, como dicen los evangelios, precediéndoles a ellos. Hasta aquí todo muy correcto, pero si hubieran caminado siempre en dirección que les indicara esta conjunción de Júpiter y Saturno, por mucho que avanzaran los magos, siempre habría estado situado por delante de ellos. A donde habrían llegado es a las aguas litorales del Mar Rojo, pero se refieren a 7 kilómetros escasos de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué no iban en dos por la conjugación de Júpiter y Saturno, sino de un objeto brillante que finalmente se detuvo a baja altura, encima del lugar en el que se encontraba el niño, o sea Jesús? Un objeto volador que se movía inteligentemente dentro de nuestra atmósfera. Los antiguos habitantes de China se autodenominan hijos del cielo, y su literatura clásica proporciona una abundante selección de observaciones y objetos voladores desconocidos, con especificaciones muy concretas del momento histórico en que aparecen estos objetos y cada uno de ellos. Una de las referencias más antiguas que podemos hallar figura en una obra, La ciencia natural, que en el capítulo 10 reza así: bajo el reinado de Shiji, hace aproximadamente 4000 años, fueron vistos 2 soles en la ribera del río Freishan, uno de los cuales subía por el este, mientras que el otro bajaba por el oeste. Ambos producían un ruido como de trueno. En épocas mucho más recientes, el escritor Wang Jia, que vivió bajo la dinastía de los Qin, relata en su libro Reencuentro una historia
acaecida en el siglo IV a.C., durante los 30 años del reinado del emperador Shao. Una inmensa nave flotaba por encima de las olas del mar. Al oeste, sobre esta nave, una potente luz se encendía de noche y se apagaba de día. Una vez cada 12 años, la nave daba una vuelta por el espacio. Por esto se le denominaba la nave de la luna o nave de las estrellas. En su obra Observaciones del cielo, otro historiador que vivió entre los años 960 y 1279 nos da una imagen todavía más clara de esta nave del cielo. Afirmando de ella, había una gran nave voladora expuesta en el Palacio de la Virtud, bajo la dinastía de los Tang. Medía más de 50 pies de largo, era redondeada, como de hierro y de cobre, resistiendo perfectamente a la corrosión. Se elevaba en el cielo para retornar después así continuamente. Por su parte, el historiador Zhang Zuo, autor de la Historia del Poder y de la Oposición, escribe también que el 29 de mayo del año 2, bajo el reinado del emperador Kai Yuan, durante la noche apareció una gran estrella, una estrella que era móvil, del tamaño de una cuba, que volaba en el cielo del norte, acompañada por otras estrellas más pequeñas. Esto duró hasta el amanecer. En otro texto, el Nuevo Libro de los Tang reza en su capítulo 22, dedicado a la astronomía, que en el año 2, bajo el reinado del emperador Qian Fu, 2 estrellas, una roja y otra blanca, que medían como 2 veces la cabeza de un hombre, se dirigieron una junto a otra al sudeste. Una vez paradas en el suelo, aumentaron lentamente su tamaño y lanzaron luces muy violetas. Al año siguiente, una estrella móvil brilló de día como una gran antorcha. Tenía el tamaño de una cabeza, habiendo llegado del noroeste. Sobrevoló dulcemente la región para desaparecer finalmente en dirección norte. En otro pasaje de este mismo libro podemos leer: en marzo del año 2, bajo el reinado del emperador Tianjun, cierta noche una gran estrella surgió de la bóveda del cielo. Eran 5 veces más grande que el Selemín y volaba en dirección del noroeste. Descendió hasta 30 metros del suelo. Su parte superior lanzó luces de fuego de color rojo anaranjado. Sus luces llegaban más de 5 metros, se desplazaban como una serpiente, redondeada de sus menores estrellas pequeñas que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Se vio una especie de vapor que subía muy alto hasta el cielo. Esta es solamente una brevísima selección de cuentos que se puede leer en los textos clásicos chinos acerca de los ovni. Hay muchos momentos concretos a lo largo de la historia de la humanidad en que figura un objeto que desciende del cielo, interviene en los asuntos de los hombres e incluso llega a decir que nuestras disputas, y en uno u otro sentido, también lo hacen. En algunas ocasiones la ayuda ha sido favorable. En una ocasión importante que se manifestó concretamente el cielo ayudando a los cristianos, se dio en plena campaña extraordinaria de Carlos Magno contra los paganos sajones, y así lo explican los anales lausicenses. Explica en esta obra histórica cómo los sajones se habían rebelado contra las tropas del Franco y avanzaban hacia el castillo de Singirburg para conquistarlo. La oposición de los francos fue tan dura, motivo por el cual los sajones no pudieron culminar su gesta. Y leemos literalmente en la obra citada: entonces, cuando los sajones advirtieron que las cosas no iban a su favor, comenzaron a construir andamios desde los cuales pudieran saltar valientemente al castillo mismo. Pero Dios era tan bueno y justo que superó su valor, y el mismo día en que prepararon el asalto contra los cristianos que vivían dentro del castillo, la gloria de Dios apareció en manifestación encima de la iglesia. En el interior del castillo, los que dijeron que tenían un aspecto de 2 grandes escudos color rojo muy brillante y se movían por encima de la iglesia. Y cuando los paganos que estaban fuera
vieron este signo, cayeron seguidamente en confusión, quedaron aterrorizados por el pánico, huyendo precipitadamente. Como consecuencia de esta intervención, de este poder aéreo, los sajones se rindieron y decidieron conjuntamente la conversión al cristianismo. Por lo tanto, acataron las leyes de Carlomagno. Ahora bien, de Europa nos vamos a tierras norteamericanas, porque si Yahvé hizo caminar a Moisés con sus seguidores por el desierto durante 40 años, el dios de los aztecas obligó a estos a caminar casi 3.000 kilómetros antes de que hallasen en su pequeña isla en medio del lago Texcoco al águila de su profecía devorando una serpiente. Era el símbolo que indicaba que aquella era su tierra prometida. Los paralelismos entre el éxodo del pueblo de Israel y el éxodo del pueblo azteca comienzan con la personalidad misma de los protagonistas, Yahvé y Huitzilopochtli. Ambos querían ser considerados como protectores e incluso como padres. Pero estos eran tremendamente exigentes, implacables en sus frecuentes castigos y muy irritables. Ambos le indicaron a sus pueblos elegidos que abandonaron la tierra que habitaban. Ambos acompañaron personalmente a sus protegidos a lo largo de toda la peregrinaje. Yahvé lo hizo, como ya vimos, en forma de una curiosa nube o columna de fuego y humo, y les daba la luz de noche y la sombra de día, o les enseñaba el camino que debían tomar. Huitzilopochtli, a su vez, acompañaba a los aztecas en forma de un gran pájaro. La tradición afirma que fue un águila o una águila blanca que le iba indicando la dirección en la cual debían caminar desde la tierra de Arizona y de Utah hasta el emplazamiento de lo cual sería la capital de México. Pero lo más curioso es que los dos pueblos israelitas y aztecas transportaban una especie de caja sagrada que para ellos tenía una gran importancia y que servía para comunicarse directamente con la divinidad. Los israelitas llevaban la famosa Arca de la Alianza y los aztecas llevaban su cofre, tal como nos cuenta el fray Diego Durán, que es historiador contemporáneo de la conquista. Cuando llegaban a un lugar para quedarse en él durante algún tiempo, lo primero que hacían era construir un templo que servía para alojar el cofre en el que llevaban a su dios. Pero ¿qué hay sobre los escudos voladores de los indios Hopi? Si Carlomagno fue ayudado por unos escudos voladores y los aztecas, procedentes de Arizona, contaron con el apoyo de una inteligencia que dominaba el vuelo, ambas circunstancias se repiten en la historia de los indios Hopi, establecidos en la actual Arizona. Según explica su jefe, Witchy Bear, contactaban sus antepasados con sus abuelos que habitaban en unas tierras situadas al oeste, o sea, en algún punto del Océano Pacífico. Al hundirse estas tierras, unos seres descendieron de las alturas, los Cachinas, y estos lo ayudaron a trasladarse al continente americano, en parte sirviéndose de escudos voladores. Estos seres sabían además tallar grandes bloques de piedras, dominaban el transporte aéreo de estos bloques y eran diestros en la construcción de instalaciones subterráneas, algo muy parecido a lo que nos narran, según vimos, los antiguos textos sánscritos. Pero, ¿qué hay de los ovnis durante la conquista de América? Alguna inteligencia seguía observando a los humanos en la tierra americana, siglos más tarde. Así, Bernal Díaz del Castillo, cronista de Hernán Cortés, escribe en su Historia Verdadera la conquista de la Nueva España. Dijeron los indios mexicanos que vieron una señal en el cielo que era como verde y colorada y algo redondeada como rueda de carreta, y que junto a la señal venía otra raya y caminó hacia donde el sol y se veía juntar con la raya colorada, y un poco más adelante lo que yo vi y todos cuantos quisieron ver en el año 27, o sea, en 1527, estaba una señal del cielo de noche a manera de espada larga,
como entre la provincia de Manuco y la ciudad de Texcoco, y no se mudaba del cielo, ni a un lugar ni a otro, y estuvo ahí más de 20 días. Son una vez más solamente dos, principalmente en que los muchos objetos voladores no identificados, que en este caso se refieren a las crónicas de la conquista de América. Y después existe la pregunta: ¿vienen de Sirio? Cuentan los dogones, que habitan en la tierra actual de la República Africana de Mali, que es desde siempre el elemento para ellos más importante en el fragmento de una estrella pequeña que gira alrededor de la gran estrella Sirio, el brillante astro que luce en las constelaciones de Can Mayor. Por los estudios realizados de sus tradiciones, se puede afirmar que poseen este conocimiento por lo menos desde el siglo XII, cuando la moderna astronomía no descubierta todavía a Sirio B, que orbitaba alrededor de Sirio A, y es inevitable al simple ojo humano hasta mediados del siglo pasado. Los dogones conocían por lo menos 7 signos antes de la existencia de Sirio B, siendo como consecuencia, además de que es invisible, pero además el dibujo ritual que ambos trazan para mostrar la órbita en que Sirio B gira alrededor de Sirio A es absolutamente idéntico al dibujo que ofrece el moderno diagrama de astronomía de la órbita de Sirio B alrededor de Sirio A. Los dogones saben además que Sirio B es un cuerpo extraordinariamente pequeño. Y también aquí la astronomía oficial confirma que Sirio B es una enana blanca, una estrella pequeña. También dicen los dogones que Sirio B es la estrella más pesada que existe. Y una vez más, la ciencia confirma Sirio B, a la que ellos llaman Polo Tolo, es una enana blanca, una estrella extraordinariamente densa, o sea, extraordinariamente pesada. Pero además, y de acuerdo a la mitología de los dogones, Polo Tolo da una vuelta alrededor de Sirio A cada 50 años, y confirman también aquí los modernos astrónomos que Sirio B da una vuelta alrededor de Sirio A exactamente 50 años. Más asombroso aún, durante sus festividades rituales, los dogones rinden honores al hecho de que Polo Tolo gire sobre sí mismo. ¿Cómo podían saber desde hace 8 siglos, no los dogones, sino nadie, que las estrellas giraban sobre su propio eje? Cuando se les plantea a ello esta pregunta, afirman que un día llegaron unos seres procedentes del sistema de Sirio con la finalidad de restaurar la sociedad de la Tierra. De ellos proceden sus conocimientos. Estos seres desconocidos, a los que ellos llaman gnomos, descienden a la Tierra en un arca que antes de aterrizar giraba o volteaba en el aire. El aterrizaje aconteció en el noroeste del país de los Dogón y produjo un ruido importante al descender el arca. Los dogones, al descender esta arca, describen el aterrizaje de forma muy gráfica. El arca se posó en la tierra seca del Zorro y desplazó polvo, levantando por el remolino que causó. La violencia del impacto dejó el suelo rugoso. El arca era como una llama que se apagó al tocar la tierra. Es decir, era roja como el fuego y se volvió blanca cuando aterrizó. En el tintero quedan centenares de casos ovnis de la antigüedad, en la Edad Media y en tiempos más cercanos, hasta llegar a aquello que cité al principio, hasta el visto por Kenneth Arnold en 1947. Para aumentar solamente algunos de los más importantes, falta hablar de lo que son los objetos volantes no identificados, visto por Tutmosis III el Grande o por Alejandro Magno y por Timio León, ambos en el siglo IV a.C., por Cayo Julio César y por Pompeyo, allá en el siglo I a.C., y también Constantino el Grande, en el siglo III, también en la espada volante, visto por Fabio Josefo. No hay que olvidar el cuadro de la Madonna, el San Giovanni, en la escuela de Filippo y Lippi, en el siglo XV, en el que junto a la Virgen
aparece en el cielo un ovni, ni el ovni citado en los anales de la Inquisición y que transportó al doctor Torralba en el viaje de ida y vuelta de Valladolid en Roma en 1527. Deben acordarse igualmente de los fenómenos ovnis citados por Pedro de Valdivia y por el cronista de Pedro Cieza de León allá en el siglo XVI y por Fray Junipero Serra del siglo XVII. También no deben omitirse los cilindros volantes vistos sobre Nürnberg en el siglo XVI, la viga aérea vista por Benvenuto Cellini o los globos ígneos que sobrevolaban Basilia también en el siglo XVI, la columna brillante que se presentó en la víspera de la batalla de Lorient, en la batalla de Lepano. Una vez más, en el siglo XVI, los ovnis que evolucionaron sobre Cataluña en el 1604, recogidos por Diari de Jeroni Pujades. Iguales chismes volantes vistos sobre el mediodía de Francia en 1621 y la noticia volante que sobrevoló Braga en 1640, la bola volante que sobrevoló Robocero en Rusia en 1663 y finalmente a los 446 ovnis descritos por el director del Observatorio Mexicano de Zacateca en 1883. En absoluto puede afirmarse, a las vistas de este repertorio de ovnis, que los ovnis son una invención o un fenómeno del siglo XX.